Bien, hermanos, con esta interrupción de poder poner el transmisor a tiempo, vamos a seguir. Voy a retomar. El miércoles nosotros predicamos quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. Pero ahora vamos a ver algo un poco más complejo. ¿Quiénes son o quién es un cristiano y quién es un hijo de Dios? Yo he estado viendo algunos puntos de vista y yo he buscado en la Escritura, en todo el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento está la palabra cristiano. Esa palabra no está. Es una denominación, pero no es un término bíblico. Entonces, para no entrar en conflicto de la gente que se dice cristiana, pues vamos a ver mejor qué es lo que Dios dice. Porque en ningún evangelio está la palabra cristiano. De hecho, no está en la Biblia. Si tú lo buscas, no está en la Biblia. No existe. Entonces, algunos se denominan pentecostales, otros bautistas, otros así, diferentes denominaciones, pero que no están en la Escritura, no están en la Biblia como tal. Pero sí sé de lo que estuvimos predicando el miércoles, pues sabemos entonces que la palabra de Dios sí dice quién es un hijo de Dios y quién no. Entonces, no voy a hacer una apología denominacional. O sea, si yo me denomino pentecostal y digo que el día de Pentecostés fue el domingo y yo por eso soy pentecostal porque fue el domingo, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Escritura. Si yo digo que soy bautista, tampoco aquí en los evangelios dice bautistas. Si yo digo que soy cristiano, tampoco en la Escritura está la palabra cristiano. Y si yo digo que soy católico, pues tampoco está en la Escritura la palabra como tal. Pero sí está escrito, y vamos a recorrer la ruta de lo que es un hijo de Dios según la Escritura. Ya predicamos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero llevarte a una reflexión del mundo natural. Cuando yo he visto que las personas que tienen hijos chicos se llegan a divorciar, dice: vamos a ver a quién le vamos a dar la patria potestad. Quiere decir que la patria potestad es una fuerza, es un mando ejercido de padres a los hijos. La potestad es un encargo, tú tienes a cargo a tu hijo, es una potestad de ser su padre.
Entonces aquí dice, a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que la potestad la tiene tu Padre, el Padre Celestial, sobre de ti. Porque mientras son niños en las leyes naturales, tú tienes la obligación de mantenerlos, de todos estos derechos humanos del niño, de darle salud, de darle educación, de darle una vida sin violencia. A todo eso tiene derecho en la potestad. A la persona que el juez le otorga la potestad, automáticamente le está ejerciendo todos esos derechos. Dominio, poder, jurisdicción. Entonces la potestad es una autoridad. Entonces Dios tiene el dominio sobre ti cuando eres una persona que lo ha recibido y que cree en su nombre, que cree que Él es el Hijo de Dios, que cree que Dios fue manifestado en carne y que cree que amándolo es obedecer. Amar es obedecer porque Él tiene el dominio, Él tiene la potestad sobre sus hijos. Sobre los que no son sus hijos, pues lógicamente Dios no tiene la potestad porque son ingobernables. Nadie los gobierna, hacen lo que quieren, lo que bien les viene a su mente. Si el Señor dice, no te embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más ser bien, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Ellos dicen, no me interesa el Espíritu Santo, a mí lo que me interesa es emborracharme. Y tomar alcohol y drogarme es lo mejor. Sobre ellos no tiene potestad. Porque ellos ni lo han recibido, ni creen en su nombre. Entonces el que tú te llames cristiano, testigo de Jehová, católico, mormón, bautista, etcétera, 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 no te da el que tengas la potestad de Dios sobre de ti como hijo. Es una denominación. Entonces muchas personas dicen, esos que se dicen cristianos, si yo voy a ser como ellos, mejor me quedo como estoy. Y yo no lo dudo, está bien. Pero un hijo de Dios, de un hijo de Dios no pueden decir eso. Porque el Hijo de Dios tiene la potestad completa, el poder, el dominio de Dios sobre su ser. Decía el canto de alabanza, Cristo nunca negó a su Dios, a su Padre, porque Él estuvo en carne, aunque era Dios encarnado. Y Él decía, yo no hago nada que no me indique mi Padre. Entonces quiere decir que Él era total obediencia en carne y total potestad del Padre sobre Él para que no hiciera nada de lo que Dios no quisiera. Esa es una característica de un hijo de Dios. Por eso dice entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor? Juan 3:16. Tanto amor ha tenido Dios por el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea o que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que te espera a ti como potestad de Dios? La vida eterna. La vida eterna en esta carne que tienes, resucitado como Él, pero en un cuerpo espiritual. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 14. De Juan. Dice, fíjate, desde que te digo el 12 dice, mas todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú tienes un hijo,
lógicamente tiene que nacer. Tú no puedes tener un hijo comprándolo en el Walmart, dijéramos así. Tu hijo tiene que nacer para ser tu hijo. Entonces dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué texto es? El Evangelio de Juan 1:13. Gracias. ¿Sí? Si quieres, apunta los textos y luego los lees para que no te cueste trabajo y no te distraigas. Mas todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces los que estamos en carne no somos hijos de Dios por estar vivos. Porque para ser hijo de Dios necesitas nacer no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios tienen que ser hijos nacidos de Dios. Así como tú tuviste a tus hijos, tuvieron que nacer tus hijos. Pero Dios no puede tener hijos engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, porque Jesucristo fue nacido por voluntad del Espíritu Santo de Dios en María. No fue nacido de voluntad de varón ni de carne. Entonces, si Él es el Hijo de Dios y Él es Dios, nosotros como hijos no podemos ser sus hijos nacidos de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Nos da entonces la idea de que el Hijo de Dios no es de carne. Los hijos de Dios no salen de carne, no nacen de carne. Y entonces vamos a entender cuando Nicodemo se encuentra con Jesucristo y le dice el Evangelio en el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿De dónde vino? De Dios. Dice que salió de Dios, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, los hijos de Dios, ¿qué son? Los hijos que no son engendrados ni de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Y entonces Cristo le dije: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. Nicodemo dijo: ¿cómo puede entonces el hombre ser viejo y salir otra vez a nacer? ¿Cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? ¿Me voy a meter al vientre de mi mamá? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿cómo van a nacer si se supone que nacen chiquitos? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, para nacer de agua y de espíritu, tenemos que
arrepentirnos y morir a la carne. Porque como los hijos de Dios no son nacidos de voluntad de carne, lo que tienes que hacer para nacer de nuevo, o sea, ¿cómo puedes nacer si no mueres? Porque ya estás vivo. Por eso le dijo el Señor, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo. Cuando Él dijo, me voy a meter al vientre de mi mamá, no. El que no naciere de agua y de espíritu, y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Para que nosotros seamos llamados hijos de Dios y estemos demostrado, digo esto, que somos de Dios, que somos hijos de Dios, tenemos entonces que haber nacido en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Porque lo que es nacido de carne es carne, pero lo que es nacido de espíritu es espíritu. Entonces los hijos de Dios, no los cristianos, no los bautistas, no los católicos, no, porque aquí no están. Los hijos de Dios. En verdad te digo que el que no naciere de agua y de espíritu. Si tú naces de agua y de espíritu, entonces vivirás en el espíritu y no vivirás en la carne, porque el nacido de Dios no es nacido ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Entonces yo puedo aquí tener escudos de la denominación fulana de tal, me puedo llamar pentecostal, me puedo llamar lo que yo quiera, y puedo ser solamente un congregante de un grupo que tenga los intereses de las personas que denominaron el catolicismo, los mormones, los bautistas, los pentecostales, según la interpretación, para poder ser el grupo que es. Y mira, dice, yo soy pentecostal porque los 50 días después de Pascua fueron en domingo. Entonces yo me congrego el domingo porque yo soy pentecostal. ¿Y en dónde dice eso aquí? En la Biblia, ¿dónde está? Que tú eres lo que Dios quiere que seas. Aquí dice lo que Dios quiere que seamos. A todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que nacer de agua y de espíritu. Si no, no veremos el reino de los cielos. Y los hijos de Dios, dice, ve cuán amor nos ha dado el Padre, en 1 Juan 3, para ser llamados hijos de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu. Si tú naces en medio de una nopalera, todo lo que te rodea son nopales. ¿Y eres un nopal? Si tú naces en una tribu eres lo que eres. Naces en una tribu de África, eres africano, de la tribu de. Pero los hijos de Dios no tienen denominación en el mundo. Porque aquí no lo encontramos, aquí no encontramos cristianos. La palabra cristiano aquí no está. Búsquenle como quieran. Y me dicen, y ya me retractaré. Pero, entonces, si tú quieres nacer al espíritu, tenemos que nacer de espíritu y morir a la carne. Cristo, cuando se crucificó, lo que murió fue su carne.
pero no murió en el espíritu, venció la muerte, Amén. Gloria a Dios. resucitó en un cuerpo espiritual, resucitado por el Espíritu Santo, de la misma manera que resucitó Cristo por el Espíritu a Lázaro. Es lo que te espera a ti. Porque los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. No dice los muertos cristianos, dice los muertos en Cristo. No dice los muertos católicos, los muertos mormones, los muertos testigos de Jehová. Eso no dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero. A los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que tienen dominio sobre ellos, a los que obedecemos a Dios, a todas, que no tenemos otra mentalidad de pensar por nosotros mismos, de querer guiar a las personas a nuestra propia sabiduría, a los que estamos tratando de caminar conforme a la Escritura, sin interpretaciones ahí. Como algunos dicen que los cristianos hacen sus propias interpretaciones, pues yo creo que sí, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios no pueden interpretar nada, porque está neutralizada nuestra propia opinión. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Pues mi opinión sale sobrando aquí. Lo que yo piense no interesa. Lo que Dios dice en la Escritura es lo que interesa. Entonces, para nacer al Espíritu hay que morir a la carne. ¿Cómo lo vemos esto? Vamos a Gálatas 5:16. Fíjate lo que dice. Primero en el 5:1 dice así. Recuerda que Cristo dijo a los judíos que habían creído en Él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le dijeron, ¿de qué vamos a ser libres si somos linaje de Abraham? En verdad te digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces en el capítulo 5 de Gálatas dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Libros de qué? Del pecado, de la potestad del pecado. Por eso los que creyeron en su nombre, que es para libertad, ya no están bajo la potestad del pecado, están bajo la potestad de Dios. Nacidos de nuevo es nacer en el Espíritu. Por eso dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué hace el pecado? Esclavizarte. ¿Qué hace el alcohol? Obsesionarte, llevarte, y hasta que pierdes la vida, pierdes la vergüenza, pierdes los trabajos, pierdes las amistades y pierdes todo poco a poco. Sí. O de una vez. El diablo ahí. Se mueve. Entonces, tú tienes que estar libre. ¿Cómo? Si hay que morir a la carne y hay que andar en el Espíritu, porque naces de Espíritu, dice el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eres hijo de Dios, tienes que estar en el Espíritu, no en la carne. Porque para ser hijo de Dios no se nace de carne, porque lo que es nacido de carne, carne es. ¿Cuál es la carne del ser humano sin Dios? Dice el 19, manifiestas son las obras de la carne que son. Fíjate en dónde andan los que no andan en el Espíritu.